Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo, se registraron al menos en el país 75 femicidios. El 60%, 6 de cada 10 a manos de la pareja o la expareja de la víctima. ¿Son necesarias nuevas leyes o reformas para frenar la violencia de género? De eso vamos a estar hablando hoy en Punto Género. Desde el comienzo de la cuarentena, según informó la ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta a la Cámara de Diputados, aumentaron en un 40% las llamadas al 144 por violencia de género. Sin embargo, las denuncias en comisarías y tribunales bajaron en todo el país. ¿Son suficientes las leyes actuales para garantizar el acceso a la justicia y proteger a las mujeres de las distintas violencias? ¿O hay que generar cambios más profundos dentro del Poder Judicial? Las legisladoras de la Comisión de Legislación Penal, junto a la Comisión de Mujeres y Diversidad, vienen trabajando en diferentes proyectos, escuchando a distintas referentes y especialistas en la materia, con el fin de tener un mapa más amplio de lo que falta legislar y cómo transitarlo. En Punto Género contaremos las propuestas más relevantes frente a esta problemática que se agudizó durante la pandemia. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillar, que junto a la Comisión de Mujeres y Diversidades vienen realizando reuniones informativas en las últimas semanas, analizando los proyectos en ambas comisiones justamente para abordar la problemática de la violencia de género. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Gracias por atendernos. Mariana, gracias a vos. Bueno, ¿cuáles son los temas que están en agenda y qué es lo que han analizado de estas reuniones con especialistas en relación a lo que es necesario legislar o reformar para frenar justamente o por lo menos dar una mejor respuesta a quienes sufren estas situaciones de violencia de género en su amplia diversidad? Bueno, yo creo que más que combatir la violencia de género con nuevas leyes, lo que me parece que las causas de la violencia tienen que ver con cuestiones más sociales, ¿no? La violencia tiene que ver con algo más estructural. No lo vamos a cambiar con leyes, pero sí las leyes pueden ayudar a acompañar y fortalecer la posición de la víctima de violencia, pueden ayudar a que generemos instancias, dispositivos de acompañamiento a la víctima, donde el proceso también se sienta acompañada en las distintas etapas por el Estado, ya sea el Poder Judicial como el Poder Legislativo. En ese sentido, en la Comisión de Penal había muchas iniciativas vinculadas a violencia de género y nos pareció que era interesante hacer reunión conjunta con la Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara, que preside Mónica Macha, para darle una mirada más integral y amplia, salir del punitivismo y que penal esté asociado a discutir las penas. Con una amiga que es feminista me decía, hacía rato que tenía que tomarse un café el derecho penal con el feminismo, ¿no? Y hacía falta sentarnos a pensar, porque la teoría está muy bien, pero la práctica, ¿cómo funciona el sistema penal? Los jueces, hoy tenemos la figura del femicidio en el Código Penal y listo, no hay una definición de violencia de género. Sí, yo estuve siguiendo las reuniones y me parecieron sumamente enriquecedoras por las voces que se escucharon, que son quienes están en la trinchera, ¿no? Ya sea desde la defensa, la investigación de los casos de violencia de género o el acompañamiento a víctimas. Y ahí uno de los temas que me pareció muy interesante, justo que se había salido en los medios y estaba en discusión, el caso denominado mediáticamente como la manada de Chubut, ¿no? Donde una denunciante, una víctima de abuso sexual, aceptaba ir a una suspensión de juicio a prueba, y hay quienes sostienen que, y ahí había uno de los proyectos en la comisión en relación a prohibir estos acuerdos, ¿no? En los casos graves de violencia de género. ¿Qué es lo que salió de estas exposiciones o estas reuniones? ¿Qué conclusión han tenido en relación a este tema, que es un tema de debate interesante? Bueno, es uno de los proyectos más importantes que hay en la Comisión y hay varios autores de este tipo de proyectos que lo que plantean es suspender o prohibir una forma alternativa de culminar el proceso penal, que es el juicio a prueba, la suspensión del juicio a prueba. Y en ese sentido, la mayoría de las expositores lo que plantearon fue
que no ha dado resultado en las provincias donde se implementó que se prohíbe el acuerdo de la víctima con el victimario, no ha dado resultado porque termina quedando impune el delito y termina sin reparación la víctima y por otra parte muchas veces prescribiendo las causas. Eso por un lado. Y por otro lado también se ponen en tensión algunas cosas como el tema de respetar la autonomía de la mujer. No, hay dos bibliotecas. Una dice tenemos que respetar la autonomía de la mujer que decida hacer un acuerdo para terminar el proceso, y por otra parte los que dicen la mujer no tiene un consentimiento viciado por la relación violenta. Lo que en general se concluyó es que no sería bueno prohibir la suspensión del juicio a prueba en los casos de violencia, sino crear un instituto específico, porque cuando se reguló este instituto de la suspensión del juicio a prueba en el Código Penal no fue pensando la violencia de género. Y la violencia de género como delito tiene, primero, no está tipificado en el Código Penal. Segundo, no está regulado este instituto para tratar los casos de violencia de género que necesitarían más que nada pautas, no tan estrictos procedimientos ya establecidos taxativamente, sino adaptarse a cada caso y a cada situación para lograr la mejor solución para la víctima que sea reparada. Escuchar a las víctimas, ¿no? Y entre las especialistas que estuvieron en estas reuniones, una de ellas fue Raquel Asensio, que es coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Vamos a ver una de las partecitas en las que exponía la doctora Asensio, donde planteaba justamente la necesidad de lo que ella llama leyes escudo para evitar la revictimización de las víctimas. Una cuestión que nos parecía importante marcar tiene que ver con que muchas veces la dificultad para denunciar la violencia sexual o la sensación de discriminación que queda en el abordaje de estos casos no tiene que ver tanto con el monto de la pena, digamos, son escalas penales que tienen previstas penas altas, sino más bien con la impunidad o con el trato revictimizante que reciben las mujeres. Y en este sentido nos parecía que tal vez mejorar las condiciones del acceso de las mujeres a la justicia podía mejorar estas respuestas judiciales. Y en este sentido la propuesta que nosotros queríamos someter a consideración para que puedan evaluar la pertinencia tiene que ver con incluir lo que se conocen como leyes escudo, ¿no? Esto lo tienen varios países. Tiene previstas algunas restricciones a qué pruebas se puede introducir, aportar y valorar en los procesos en que se investiga violencia sexual y que tiene que ver con la prohibición de inferir el consentimiento cuando existe un contexto coactivo o del silencio de la mujer o de indagar acerca de la conducta sexual previa o posterior. Bueno, ahí estaba la doctora Asensio de la Defensoría General de la Nación planteando un tema que es clave, ¿no? En los casos de delitos contra la integridad sexual, cómo se investiga muchas veces a la víctima que queda en ese estado de vulnerabilidad revictimizada, ¿no? ¿Van a avanzar en algún sentido? ¿Es posible con este tipo de propuesta? Sí, Mariana, la idea es avanzar en todos los temas y en todos los aspectos. Con la presidenta de la Comisión de Mujer lo que acordamos fue revisar la 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres, de todo tipo de violencia, porque esa ley no tiene ningún tipo de vinculación con el Código Penal. Eso hace que los jueces penales no tengan en cuenta esa ley al momento de hacer las investigaciones o llevar adelante los procesos, y lo mismo con las leyes de escudos. Las invitadas, nosotros tenemos invitadas que han surgido muchísimos insumos y la idea es trabajar con la opinión de ellas sobre los proyectos existentes, pero también construir nuevas propuestas legislativas a partir de lo que estas especialistas que trabajan en la Defensoría, en la Fiscalía y demás nos dicen que cuáles son los escollos con que se encuentran en la justicia penal al momento de avanzar en los procesos, siempre con el objetivo, como te decía, de que la víctima se sienta escuchada, de que la víctima se sienta acompañada, y cómo hacemos para que sean dispositivos más amigables para la víctima. Y por supuesto surgieron dos cuestiones centrales, que necesitamos procesos con mayor oralidad, es decir, la implementación urgente del sistema acusatorio a nivel de todo el país, y una reforma integral del Código Penal. Si eso no prosperar o va a llevar más tiempo, la reforma integral del Código Penal incorpora la violencia de género como delito y algunas otras cuestiones que harían que los procesos sean
que sean, de alguna manera especiales para los casos de violencia de género, de que se adapten a las necesidades que tienen las víctimas y esos procesos en particular. Uno de los aspectos que planteaba la abogada Silvia Perugino, que trabaja en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con los dispositivos de acompañamiento a las víctimas, justamente, que no pasa tal vez por el Poder Judicial específicamente, pero sí en los municipios. Y esto nos decía, le escuchamos una partecita. Con respecto a específicamente con el caso de los feminicidios o femicidios y travesticidios, por un lado vemos dispar el avance con respecto a poder enmarcar estos tipos de crímenes en violencia de género. Con respecto a los feminicidios o femicidios, vemos alguna dificultad en lo que es el poder judicial, en el fuero penal. Es dispar. Existen fiscalías que sí avanzan en la necesidad de la tipificación y fiscalías que todavía no logran comprender de qué hablamos cuando hablamos de femicidios o feminicidios, y esto se acentúa a la hora de poder ver la cuestión de los travesticidios. Nosotras nos ha pasado que hemos interactuado con fiscales que directamente no conocían el término travesticidio, entonces es muy difícil que ellos puedan avanzar en una tipificación en ese sentido. Tal vez sí alguna mención en el Código Penal de este tipo de delitos con el nombre que se tienen que dar, ¿no? Como femicidios, travesticidios, tal vez sí sirva para poder darle el tono de especificidad en el delito que tiene, ¿no? Ese tipo de crimen. Bueno, ahí estaba la doctora Perugino, que era otra de las cosas que ella había señalado, además del acompañamiento, la necesidad del acompañamiento a las víctimas, esta cuestión de que todavía cuánto falta, ¿no?, en los operadores y operadoras de la justicia para reconocer y aplicar estas figuras como la del travesticidio, ¿no? Absolutamente, Mariana, eso es algo que la mayoría de las especialistas remarcaron, ¿no? Como la cantidad de exigencias para probar este delito que terminan en general caratulándolo como homicidio y no llegan a caratularlo como femicidio. Eso también se habló. Lo que te quería contar es que algunas otras cuestiones también que surgieron interesantes, que fue con respecto al tema del seguimiento, el acompañamiento. Hay proyectos a la Comisión de Mujer de promotoras territoriales para que haya un acompañamiento comunitario de la víctima. Que en realidad la figura, diputada, la figura del acompañamiento ya estaba en la 26485, que es esta ley marco, ¿no?, que es del año 2009. Cómo a veces es necesario más la cuestión de presupuestaria, la decisión política y llevar estas leyes a los territorios, más que, bueno, volver a legislar sobre lo mismo, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo interesante de estas reuniones es, escuchando como el caso de Perugino, claro, que trabaja en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuáles son los escollos, las dificultades o qué es lo que está faltando, también en materia de Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?, de cuáles son los programas o los ejecutivos provinciales. Porque siempre se habla de la violencia de género, hoy que estamos en la agenda pública las mujeres, es como que los gobiernos prestan mayor atención. Ahora, para tener un abordaje integral y poder acompañar a la víctima, nosotros necesitamos los presupuestos, como vos decís, para que esa víctima tenga la posibilidad de irse de la casa, tenga un trabajo, tenga el tema de los cuidados de los chicos resuelto y un montón de otras cuestiones que hacen también al acompañamiento y tienen más que ver con los ejecutivos y ya claro, están previstas en la legislación. Pero sí es bueno tener en cuenta todo eso para que cuando uno va a legislar tener una mirada completa, integral del mapa y la situación general, no solo en materia de legislación penal y de los procesos, tanto lo civil como lo penal, porque también otro problema que hay es que se hace la denuncia en el fuero civil, después el fuero penal, si no hay lesiones o no hay amenazas, no interviene, claro, y si se arma causa no hay conexión entre las causas, entonces también lo que termina generándose es un sinfín de causas abiertas en distintos lugares que no tienen conexión entre sí. Eso es increíble, eso es increíble que todavía en la provincia de Buenos Aires algo se había empezado a coordinar, pero que todavía si una mujer hace una denuncia en un juzgado o en una fiscalía de turno y después 3 semanas después entra a otra fiscalía, no se tome
digamos, no se coordine, que se trata del misma persona que está denunciando seguramente al mismo victimario y no que son dos causas paralelas sobre dos situaciones que no tienen ninguna relación entre sí. Y pensaba también en relación a esto lo que cuesta que se cumpla con la ley Micaela en el Poder Judicial, ¿no? Porque cada tanto aparecen estos fallos que nos demuestran lo necesario que es todavía machacar con la capacitación y la incorporación de la perspectiva de género en la justicia. Hay cada tanto especialistas o vemos fallos que reflejan eso, pero muchas veces todavía nos damos cuenta que es una asignatura muy pendiente. Mira, Mariana, para mí el tema de la justicia es clave, el tema de que tener una justicia más humana. Y cuando digo una justicia, humanizar la justicia, creo que a veces la intermediación del abogado y no tener contacto directo con el juez, o que las causas, como decía Marisa Herrera, muchas veces, me acuerdo del práctico, cuando yo estudié la Facultad de Derecho y hacía el práctico, cuando nos llegaban las causas de verdad de violencia familiar, era como que nadie las quería agarrar, nadie quería hacerse cargo, en el fuero civil tampoco, a nadie le interesa porque es esto quilombo, no se va a resolver más, las mujeres van y vienen, esa es la óptica que hay de las causas de violencia. Entonces, hasta que no empiece a tomarse cada causa como una mujer que está, como una persona que está sufriendo violencia de género y es una persona, es un ser humano, no es una causa, no es un número, me parece que sigue siendo una causa un número, entonces entra la fiscalía, se hace el proveído, se firma como una causa y no como una persona que está sufriendo una situación en particular, que no amerita, un proveído estándar, sino que necesita escucha más que nada, más que un proveído, y que esa causa avance como un expediente, ¿no? Me gustó esa frase, esto que dijo, este concepto de la humanización de la justicia, ¿no? La humanización de la justicia con perspectiva de género sería lo ideal y quizás ese es como el norte hacia el que hay que avanzar. Muchísimas gracias, diputada, por este tiempo y realmente han sido encuentros de ambas comisiones con especialistas de primer nivel, así que quien está interesado en seguir la temática, recomiendo, los jueves son estas reuniones por la tarde, hay que ver bien el horario para tomar nota y escuchar del otro lado porque se aprende mucho y creo que es importantísimo que desde ambas comisiones hayan tomado esta decisión de escuchar a quienes están ahí en territorio, en la justicia, en los tribunales, acompañando a las mujeres para ver de qué forma podemos brindar mejores herramientas para esto que nos preocupa a todos y tanto, ¿no? Que es cómo prevenir la violencia machista en las relaciones de pareja y en otros ámbitos. Muchas gracias, diputada. No, a vos, Mariana. Bueno, primer corte, nos vamos a la pausa en Punto Género. Ya volvemos, tenemos mucha más información parlamentaria con mirada de género. Diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Evolución Radical. Me involucré en política desde chica, sobre todo cuando comencé a estudiar ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y más tarde me ingreso a la Cámara de Diputadas formándome como asesora legislativa, siempre trabajando en el bloque radical. Ser mujer no es fácil para acceder a ningún puesto de trabajo, no solo para acceder a ningún puesto de trabajo, sea en la esfera privada o en la esfera pública, sino también para mantenerse y para crecer dentro de esos ámbitos laborales. Creo que todavía en la Argentina y en el mundo tenemos que avanzar con más profundidad hacia el achicamiento de la brecha laboral que hay entre mujeres y hombres, a complementar con distintas iniciativas que tiendan a mejorar las políticas del cuidado para que las mujeres podamos conciliar de una mejor manera nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. La idea es que la Cámara de Diputados pueda cambiar a Cámara de Diputados y Diputadas. A mí me parece que es una interesante propuesta para pensarla. Creo que hay algunos aspectos constitucionales que hay que atender con rigurosidad, pero también me preocupa que en la Cámara de Diputados podamos avanzar
con profundidad, no solo en el cambio de su nombre, sino en cómo mejoramos el acceso de las mujeres diputadas y diputados, así como las autoridades, así como también todas las trabajadoras legislativas a distintos puestos de poder, y que pueda ser una participación igualitaria entre hombres y mujeres dentro de lo que es todo el ámbito del Congreso de la Nación. Bueno, ahí estaba la diputada Dolores Martínez de la Ciudad de Buenos Aires. Yo dije provincia de Buenos Aires y me confundí, así que de Cava. Esta semana que pasó el jueves en la Cámara de Diputados se le dio media sanción finalmente a la regulación del teletrabajo y se incorporó por primera vez un eje de cuidados, ¿no? Lo vamos a retomar en la semana, seguramente para el próximo programa, para analizar bien de qué se trata esas cláusulas que se incorporaron. Y también esto pasó en la semana. El Frente Progresista Santafesino convertirá en ley la paridad de género que ya tiene media sanción en el Senado. La misma se aplicará en elecciones generales para cargos públicos electivos para los 3 poderes del Estado. El proyecto no abarca la fórmula de gobernador y vice. A pesar de las diferencias, las diputadas reciben el acuerdo como un gran avance. El 61% de las egresadas en carreras audiovisuales son mujeres, pero en los puestos de trabajo la proporción se invierte. Desde el colectivo Acción, junto al Frente Audiovisual Feminista Federal, que nuclea a más de una decena de rubros de la actividad, reclaman la paridad de género dentro de la industria. En el contexto de pandemia, las producciones se encuentran completamente paralizadas y las más perjudicadas son las mujeres. El presidente Alberto Fernández alertó sobre la aplicación del síndrome de alienación parental para desestimar denuncias de abuso sexual en la infancia. Advirtió que es una falacia carente de rigor científico y que produce severas afectaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Senado dio media sanción a la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece una serie de pautas contra la violencia y el acoso laboral. Impulsado por el Poder Ejecutivo, la iniciativa recibió 42 votos afirmativos del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del COVID-19. La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados comenzó este martes el debate en torno al tratamiento de los distintos proyectos de ley que abordan el acceso laboral de las personas trans y travestis. Hasta ahora no existe una ley nacional que exija y reglamente la inclusión laboral formal de dicha población. Los proyectos de Diana Zacayán y Luana Berkin son ejes centrales del trabajo de las legisladoras que llevan adelante la voluntad de garantizar el derecho al trabajo para todos y todas. Y para hablar del proyecto que impulsa la paridad en el ámbito, en el sector audiovisual, estamos en comunicación con Victoria Bornaz. Ella es una gran productora audiovisual e integrante de Mujeres Audiovisuales. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo andás? Somos amigas, además. Sí. Y hemos trabajado juntas. Me da verte así. Bueno, contame, porque tenemos buenísimo. poco tiempo, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Y cuáles son los obstáculos que encuentran las mujeres para desarrollarse en el mundo audiovisual? Bueno, como bien decía, ahí escuchaba en el informe, hay algo, para hacerte la corta, que se evidencia muchísimo, y es que en todas las carreras audiovisuales, estamos hablando de dirección de fotografía, las carreras técnicas, las de producción, las de diseño de imagen y sonido, vos encontrás que hay un grandísimo porcentaje de mujeres y egresadas mujeres. Siempre supera ampliamente el 50%. Y el problema es que cuando vas al ámbito laboral, eso no se ve representado. Históricamente, la tarea audiovisual estaba muy representada por los varones, por diferentes cuestiones, sobre todo las tareas técnicas, pero eso, bueno, con el paso del tiempo ha ido cambiando, y también desde el feminismo y desde los movimientos de mujeres nos empezamos a pensar y a reflexionar, y creo que es algo que tenemos que hacer todos, cuánto se construye a través de lo que vemos a través de las pantallas, ¿no? Claro. Entonces, lo que se está poniendo en debate y lo que se empieza a charlar, digamos, es lo que se llama cupo, básicamente, ¿no? Porque todo indicaría que hay condiciones anteriores a poder presentarse a un concurso del Inca o a un financiamiento que hace que las mujeres no puedan acceder a los recursos necesarios para poder producir películas y, más ampliamente, proyectos audiovisuales, ¿no? Porque ya ahora
bueno, la convergencia de medios hace que no hablemos nada más de cine, son todas las plataformas audiovisuales las que se alimentan con contenido. ¿Y cómo se implementaría este cupo? ¿Cómo se establecería? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? Porque creo que así como en la paridad en, no sé, en los ámbitos de representación política se han podido lograr, acá el cupo se hace necesario por esto que te digo, porque las condiciones anteriores no están dadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes plantearían en los concursos, por ejemplo, del Inca, que financia proyectos audiovisuales, de movida un 30% sean adjudicados, por ejemplo, a proyectos en los cuales estén al frente mujeres. Bueno, se está hablando de eso. En realidad la nota que vi que también pusieron en un informe tiene que ver con que se acaba de anunciar el Glaser, que es un concurso de fomento federal, y si bien en los jurados se habló de la equidad, de la paridad de género, bueno, el tema es cuáles son los proyectos que ganan. Claro. Cuáles son los proyectos que ganan y cómo hay algo ahí que está todavía muy cerrado, pareciera, y que, bueno, a las mujeres nos cuesta. Somos las más capacitadas, las que más egresamos, pero evidentemente entre que salimos de la facultad y tenemos una película, algo nos sucede que todas nos empezamos a dedicar a otra cosa, o la gran mayoría. Cuesta mucho, yo creo que es un largo camino el que hay que andar, porque también son usos y costumbres de un montón de tiempo, pero bueno, también las organizaciones de mujeres se van haciendo más fuertes. En los últimos años se agruparon las directoras, las animadoras, las productoras. Bueno, está la mujer y el cine también. Yo pertenezco a Mujeres Audiovisuales, que hace 3 años tenemos la asociación. Y bueno, todo eso va construyendo un camino en común. Vicky, yo quiero dejar en claro que... Lo que te digo es que ahora se nos acaba el tiempo, pero que es bienvenido el debate, ¿no? La discusión, poner en agenda el tema, que creo que ese es el primer paso para lograr los cambios. Lo vamos a seguir, les voy a dar más tiempo en otro programa, promesa hecha. Yo lo único... Dale, porque ¿sabés qué creo? Que la construcción tiene que ver con las alianzas, sí. ¿Viste? No con los enfrentamientos y las enemistades, sino con tratar de construir las alianzas. Y la cuestión de género es algo que no es solamente de las mujeres. O sea, es algo que como sociedad nos construye mejores. Muchas gracias, Vicky. Un beso enorme. Y con el beso de Vicky, nosotras y nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Pero hoy domingo se conmemoró en el mundo el Día Internacional y se está cerrando esta fecha del orgullo gay. Y desde Punto Género nos vamos con unas palabras del diputado Leo Grosso recordando esta fecha. Hola a todos. Hoy es el aniversario de Stonewall y quería hacerles llegar alguna reflexión y un saludito a todos los compañeros y a los que no también, pero es un día importante para reflexionar. Es Stonewall en cuarentena. La reflexión, me parece a mí, tiene que ir por ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Si bien Argentina tiene una historia de lucha y organización más que importante, observada y admirada en el mundo entero, con conquistas fundamentales que siguen siendo faro en otros lugares como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, y hoy nos encontramos luchando por el cupo laboral trans o la ley integral trans. Tenemos que pensar que todas esas conquistas tienen que ser un piso para ir por lo que falta, para que realmente construyamos la sociedad donde todas, todos y todes seamos iguales, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad.